Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Ahaz. Ahaz tenía 20 años cuando empezó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, como su padre David, sino que siguió los senderos de los reyes de Israel, e incluso fundió ídolos de Baales. Además, quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó sus hijos por el fuego, imitando las costumbres abominables de los paganos, a los que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios altos, sobre las lomas y bajo todo árbol frondoso. Yahvé, su Dios, le entregó en manos del rey de los arameos. Estos lo derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pekah, hijo de Ramalías, mató en un solo día a 120,000 judíos, todos ellos hombres valientes, es que habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Asricam, mayordomo del palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los hijos de Israel se llevaron de entre sus hermanos de Judá a 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Obed, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: Miren que Yahvé, el Dios de sus padres, estaba irritado contra la gente de Judá, y por esto los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con una crueldad increíble, y ahora quieren someter a esclavitud a la población de Judá y de Jerusalén, y que en adelante sean esclavos y esclavas de ustedes. Miren que ustedes mismos no son inocentes ante Yahvé su Dios. Oigan pues, devuelvan a sus hermanos que han tomado prisioneros, porque si no el furor de la ira de Yahvé está sobre nosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Israel, Azarías, hijo de Johanán, Berejías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Hadlai, se opusieron a los que volvían de la guerra, y les dijeron: No traigan aquí a estos prisioneros, ya somos culpables contra Yahvé, ¿y ustedes quieren aumentar todavía el número de nuestros pecados? Pues grande es nuestro delito, y el furor de la ira de Dios amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Se levantaron los hombres antes mencionados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con prendas tomadas del botín a todos los que estaban desnudos, dándoles además calzado. Les dieron de comer y beber y los lavaron, transportando en burros, y todos los que estaban más débiles los llevaron a la frontera de su patria, a Jericó, ciudad de las palmeras, y luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asur para que los socorrieran, porque los edomitas habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negueb de Judá, y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó con sus aldeas, Timna con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas, y se establecieron allí. Así Yahvé humillaba a Judá por culpa de Ahaz su rey, que corrompía a su país y se había apartado de Yahvé. Vino contra el Teglat-Falasar, rey de Asur, lo sitió, pero no llegó a dominarlo.
Ahaz despojó la casa de Yahvé y la casa del rey y de los jefes para hacer regalos al rey de Asur, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su infidelidad a Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos. Les ofreceré, pues, sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios y los hizo añicos. Luego cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Hizo santuarios altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras del comienzo al fin están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Se acostó Ahaz con sus padres y lo sepultaron dentro de la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en el sepulcro de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Ezequías capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Yahvé, el Dios de nuestros padres, y saquen fuera del santuario todas las cosas impuras. Porque nuestros padres han sido infieles y se han portado mal con Yahvé nuestro Dios. Lo han abandonado y se han puesto indiferentes a la morada de Yahvé, le han vuelto la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron más incienso, ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel en el santuario. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y rechifla, como los estamos viendo con nuestros ojos. Por eso han caído a espada nuestros padres, y nuestros hijos, hijas y mujeres han sido llevados presos. Pero ahora he decidido hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no sean ya descuidados, porque Yahvé los ha elegido a ustedes para que le sirvan en su ministerio, para ser sus ministros y para quemarle incienso. Se levantaron entonces los levitas de los hijos de Kehat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalaleel, de los hijos de Gersón, Joach, hijo de Sima, y Edem, hijo de Joach, Simri y Yeel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf, Jeiel y Simni, de los hijos de Hermán, Semaías y Uziel, de los hijos de Jedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la casa de Yahvé, conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior de la casa de Yahvé para purificarla, y sacaron de la casa de Yahvé al patio todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo del mes entraron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 18 días consagrando la casa de Yahvé,
y terminaron el día 16 del mes primero. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: Hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa de los panes ofrecidos con todos sus utensilios. Hemos reparado y santificado todos los objetos que, llevado por su infidelidad, el rey Ahaz profanó durante su reinado, y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos que se sacrificaron por los pecados del reino, del santuario y de todo el país de Judá. Y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocaustos sobre el altar de Yahvé. Sacrificaron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre que derramaron sobre el altar. Luego inmolaron los cameros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron los corderos y con la sangre rociaron el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado ante el rey y la asamblea, y éstos pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los sacrificaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuesen por todo Israel. Luego apostó en la casa de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues Yahvé da sus mandamientos por medio de sus profetas. Cuando ocuparon su sitio con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el holocausto comenzaron también los cantos y tocaron las trompetas junto con el coro de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea, estando postrada, cantaron los cánticos y tocaron las trompetas hasta que se consumió el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas y se postraron. Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanzas con alegría. Se pusieron de rodillas y se postraron. Después tomó la palabra Ezequías y dijo: Ahora ustedes se han consagrado totalmente a Yahvé. Acérquense y traigan sacrificios de acción de gracias de la casa de Yahvé. Y la asamblea ofreció sacrificios en acción de gracias, y los de corazón generoso también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos ellos consumidos por el fuego para Yahvé. Se sacrificaron también 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no daban abasto para desarrollar todas estas víctimas, los ayudaron sus hermanos los levitas hasta terminar la labor, y hasta que los sacerdotes se purificaron, pues los levitas estaban más instruidos que los sacerdotes sobre los ritos de purificación. Hubo muchos holocaustos además de las grasas de los sacrificios de comunión y de las libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el culto de la casa de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero se pusieron alegres por lo que Dios acababa de hacer en medio de ellos, pues todo se hizo rápidamente. La Gran Pascua, capítulo 30. Ezequías mandó mensajeros a todo Israel y Judá, y escribió también cartas a Efraín y Manasés, para que vinieran a la casa de Yahvé a Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel. El rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén acordaron celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no podían celebrarla a su debido tiempo,
porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esto le pareció bien al rey y a toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel desde Bersabá hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel, porque hacía mucho tiempo que no se celebraba según el rito prescrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes recorrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, para decir: Hijos de Israel, vuelvan a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que tenga compasión del resto que ha quedado de ustedes, los que han escapado de las manos de los reyes de Asur. No sean como nuestros padres y hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de sus padres, por la cual él dejó que fueran arruinados como están viendo. No endurezcan sus corazones como nuestros padres, sino que den la mano a Yahvé, vengan a su santuario que él ha santificado para siempre. Sirvan a Yahvé nuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de ustedes. Porque si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, pues Yahvé nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro si nos arrepentimos ante él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés, llegando hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hombres de Aser, Manasés y Zabulón hicieron penitencia y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que les dio un mismo corazón para cumplir el mandato del rey y de los jefes según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ácimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande. Se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares en que se quemaba incienso y lo arrojaron al torrente Cedrón. Sacrificaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Yahvé. Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron los encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías rezó por ellos diciendo: que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar a Yahvé Dios, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y Yahvé escuchó a Ezequías y no castigó al pueblo por este incumplimiento. Los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías habló al corazón de todos los levitas, que demostraban tener perfecto conocimiento de Yahvé. Celebraron la solemnidad durante 7 días, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea decidió celebrar la solemnidad por otros 7 días, y la celebraron con júbilo 7 días más. Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas.
Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes estaban listos, dispuestos de cumplir los ritos de purificación. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel, y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que vivían en Judá, estaban muy alegres. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había visto cosa semejante. Los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y fue escuchado su voz y su oración. Penetró en el cielo a su santa morada. Capítulo 31. Terminando todo esto, salieron todos los israelitas que se encontraban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las piedras paradas, abatieron los troncos sagrados, y derribaron los santuarios de lomas y los altares en toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos de las puertas del campamento de Yahvé. El rey destinó una parte de sus riquezas para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara a los sacerdotes y levitas la parte que les corresponde, a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se promulgó esta disposición, los hijos de Israel trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Ofrecieron abundantes diezmos de todo. Los hijos de Israel y Judá que vivían en las ciudades trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, y el diezmo de las cosas sagradas, consagradas a Yahvé su Dios, y los dieron por montones. En el tercer mes comenzaron a apilar los montones y terminaron el séptimo mes. Ezequías y los jefes vinieron a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, y dijo: Desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es la que sobra. Ezequías entonces mandó que prepararan salas en la casa de Yahvé, las prepararon y llevaron allí constantemente las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Gonanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Jehiel, Azarías, Nahot, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Quimaquías, Mahot y Benaías eran inspectores, a las órdenes de Cononías y de Simí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Osarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, y debía repartir las ofrendas reservadas a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edem, Mebiaimín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, sin perjudicar a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías,
a todos los que entraban en la casa de Yahvé para las tareas de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías conforme a sus casas paternas, igual que los levitas desde los 20 años en adelante. Según sus obligaciones y sus clases, hubo que inscribir a todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, junto con toda la asamblea, mientras ellos permanecían atareados en las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo en las aldeas de las ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente, para dar las porciones a todos los varones de familia sacerdotal y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Así procedió Ezequías en toda Judá, haciendo lo que era bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las cosas y las obras que realizó en servicio en la casa de Yahvé, de la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón, y tuvo éxito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.